Mi exesposa se quedó con todo en el divorcio y me dejó sin hogar. Mi hijo de 12 años dijo, yo tengo esto, papá. Días después, ella estaba llorando. Hola, gracias por su apoyo continuo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfruta de las historias que compartimos, suscríbase a este canal para ayudarnos a llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Sería fantástico si también pudiera comentar desde qué ciudad está mirando. Quizás le mencionemos en nuestra próxima historia. Hoy, nuestro agradecimiento especial es para Cory SRS de Walvis Bay. Nos alegra que disfrute nuestras historias. Ahora, profundicemos en los detalles de la historia de hoy. A la lluvia no le importaba a quién golpeara, caía en sábanas, frías e implacables, tamborileando contra las tablillas de madera deformadas del banco del parque donde estaba sentado, encorvado como una estatua rota. Mi bolso de lona, negro, con las correas deshilachadas, cayó a mi lado, empapado, el último y lamentable vestigio de una vida que solía conocer. El agua corría en riachuelos por mi cara, goteando por mi barbilla, pero no me molesté en limpiarla. ¿Cuál fue el punto? El mundo ya me había arrastrado al mar y me estaba ahogando, lento y silencioso, justo allí, en medio de esta ciudad en ninguna parte. Todavía podía oír su voz, gélida, cortando la estática de mi memoria como una cuchilla. Es inestable, señoría, una carga. Hice lo que tenía que hacer por nuestro hijo. Esa sala del tribunal, con su aire viciado y el mazo del juez resonando como un trueno, daba vueltas en mi cabeza. Ella se quedó allí, muy remilgada con su chaqueta azul marino, su cabello rubio recogido, ni un mechón fuera de lugar, mientras yo me sentaba al otro lado del pasillo, mi traje barato arrugado y mis manos temblorosas. Ella mintió entre dientes, cada palabra era una bala pulida dirigida a lo que quedaba de mí. La casa, suya, los ahorros, de ella, Álvaro, mi chico, mi sombra de 12 años, de ella también, mayoritariamente, salvo los restos de fines de semana que me tiraba como migajas de mesa. ¿Y yo? Tengo este banco, esta lluvia, esta bolsa llena de un par de camisas, un cepillo de dientes y una foto de Álvaro que todavía no soportaba mirar. El flashback me golpeó con fuerza, de forma espontánea, devolviéndome a ese último día en la casa. Estaba arrastrando cajas hasta la acera, con el aliento entrecortado por el aire fresco del otoño, cuando vi la silueta de Álvaro en la ventana del piso de arriba. No saludó, no gritó, solo miró, con sus pequeñas manos presionadas contra el cristal, sus ojos marrones muy abiertos e ilegibles. Isabel lo había apartado de un tirón, su voz aguda a través de la pantalla. Vuelve, Álvaro, ya. Quería romper esa ventana, subirme, agarrarlo y correr, pero no lo hice. Me alejé, la grava crujiendo bajo mis botas, su victoria resonando en mis oídos mientras el camión de mudanza se alejaba con todo lo que había construido. Ahora aquí estaba yo, la lluvia un rugido sordo, las farolas parpadeando como si estuvieran tan cansadas como yo. Mis dedos se apretaron alrededor de la correa de la lona mojada mordió mi palma. ¿Cómo llegó a esto? 15 años con ella, 15 años de turnos tarde en el garaje, de partidos de fútbol de Álvaro, de asados en el patio, y ella lo incendió todo con una sonrisa y una firma. Todavía podía ver el rostro del juez, desgastado y aburrido mientras dictaba el fallo. Custodia a la madre, bienes divididos tal como se presentan. Dividí mi culo, ella lo tomó todo, me dejó nada más que el eco de su risa mientras firmaba los papeles. Me levanté, me crujieron las rodillas y me colgué el bolso al hombro. El peso me atraía, pero caminé hacia adelante, con las botas cortando charcos que reflejaban el cielo gris. El motel estaba a 1 kilómetro de distancia, un letrero de neón parpadeaba a través de la neblina, vacante, barato, sucio, mío para pasar la noche si pudiera reunir los $30. Mi billetera era delgada, los últimos 20 estaban arrugados y húmedos, pero lo resolvería. Siempre lo hice. Eso es lo que me dije a mí mismo, de todos modos,
mientras el viento aullaba, tirando de mi chaqueta como si quisiera destrozarme a mí también. El empleado del motel no levantó la vista cuando entré, simplemente deslizó una llave por el mostrador y el humo de su cigarrillo se elevó hasta el techo manchado. Habitación 12. La puerta crujió cuando la abrí, dejando al descubierto una cama hundida, una mesa de noche descascarada y un televisor que probablemente no había funcionado desde los años 90. El aire olía a moho y a arrepentimiento, pero estaba seco y eso era suficiente. Dejé caer la bolsa, me quité la chaqueta empapada y me hundí en el colchón, mientras los resortes chirriaban debajo de mí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un débil salvavidas hacia el mundo que había perdido. El nombre de Álvaro iluminó la pantalla y mi pecho se apretó. Su última visita, hace 3 días, recordó, vívida como la lluvia afuera. Se había sentado frente a mí en el restaurante, picoteando sus patatas fritas y sus zapatillas raspando el suelo. Ella es diferente ahora, papá, había dicho, en voz baja, como si estuviera probando las palabras. Mandón, a veces malo. Asentí, bebiendo café quemado, tratando de mantener la amargura fuera de mi tono. Ella ganó, Álvaro. Eso es lo que les hace a algunas personas ganar. Entonces levantó la vista, sus ojos penetrantes, demasiado mayores para la edad de un niño. Lo tengo, papá, dijo, firme como una promesa. Me reí entre dientes, le revolví el pelo, pensé que solo era él tratando de animarme, pero la forma en que había sostenido mi mirada, se me quedó grabada, una astilla que no pude sacar. Deslicé la pantalla para leer su mensaje nuevamente, el que había llegado hacía 1 hora mientras todavía estaba en ese banco, demasiado entumecido para comprobarlo. No puedo hablar mucho, ella me está mirando. Nos vemos pronto. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de responder, pero, ¿qué podía decir? Aguanta, amigo. Estoy hecho un desastre, pero te amo. Dejé caer el teléfono sobre la cama y mi cabeza se apoyó contra la pared. Tenía 12 años, por Dios, ¿qué podría hacer contra ella? Ella lo aplastaría como me había aplastado a mí, y yo estaría atrapado aquí, impotente, escuchando el goteo del grifo como si estuviera contando mis últimos segundos. La lluvia golpeaba con más fuerza afuera, un puño contra la ventana, y cerré los ojos, deseando que el ruido ahogara el dolor. Lo había perdido todo, mi hogar, mi orgullo, la risa diaria de mi hijo resonando por los pasillos. Isabel. Había jugado su juego y había ganado, me había dejado aquí en este agujero sin nada más que fantasmas, pero las palabras de Álvaro seguían dando vueltas, un salvavidas que no me atrevía a agarrar todavía. Tengo esto, papá, la esperanza de un niño o algo más. No lo sabía. No podría saberlo. Aún no. Entonces él. El teléfono volvió a sonar y me levanté de golpe. Otro texto de Álvaro, breve y tajante, cortando la neblina. Mamá se está comportando raro. Lo resolveré. Se me cortó el aliento y una chispa ardió en el fondo oscuro de mi pecho. Qué raro. ¿Averiguar qué? Escribí rápido, con los dedos torpes en la pantalla rota. ¿Estás bien? Cuéntame más. Pero los puntos no aparecieron, ni respuesta, solo silencio, espeso y pesado, presionándome a mi alrededor. Me quedé mirando las palabras, el rugido ahora distante, mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Algo estaba cambiando, algo que aún no podía ver, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Álvaro tramaba algo. Lo sentí profundamente en mis huesos y, fuera lo que fuera, estaba a punto de cambiarlo todo. Simplemente no sabía cuánto nos había costado a ambos. No podía quitarme la imagen del texto de Álvaro iluminando esa oscura habitación del motel. Mamá está actuando raro. Lo resolveré. Me mordió, una pequeña astilla dentada se alojó en mi cráneo mientras yacía en ese colchón lleno de bultos,
la lluvia se desvanecía con el ritmo de un tambor afuera. ¿Qué quiso decir con raro? Isabel era muchas cosas: fría, calculadora, una serpiente con tacones, pero ¿rara? Ese no era su estilo. Ella estaba demasiado controlada, demasiado pulida, cada movimiento era una jugada de ajedrez para mantenerme en jaque mate. Y Álvaro, mi niño, atrapado en su red. ¿Qué diablos estaba averiguando? No tenía respuestas, solo el eco de sus palabras y un dolor punzante que me mantuvo dando vueltas hasta que el amanecer tiñó el cielo de color púrpura. Al otro lado del pueblo, en la casa que fue mía, Álvaro la vivía. Ese lugar, nuestro lugar, alguna vez había sido un santuario. Había construido la terraza de atrás con mis propias manos, el sudor goteaba en la veta de la madera, y Álvaro caminaba con un martillo de plástico, riéndose. Ahora era suyo, el reino de Isabel, redecorado con elegantes sofás de cuero y mesas de café de cristal que gritaban dinero. Dinero que ella había sangrado de mí. Podía imaginármelo a través de los ojos de Álvaro, los viejos pisos de roble que habíamos lijado juntos, ahora brillando bajo sus alfombras de diseño, las paredes que había pintado de un azul suave cambiado por un gris moderno que probablemente vio en una revista. Ya no era mi hogar, era un escenario y ella era la estrella, pavoneándose como si se lo hubiera ganado todo. Álvaro no pertenecía allí, en realidad no. Podía sentir, incluso a kilómetros de distancia, que él estaba fuera de lugar entre sus juguetes nuevos. Estaría en su habitación, todavía en el segundo piso, apuesto, con el techo inclinado y la ventana que daba al patio, sus zapatillas de deporte raspando la alfombra, sus cómics apilados en el estante que yo había atornillado a la pared. Pero el aire ahora sería diferente, más pesado, impregnado de su perfume y sus reglas. Lo imaginé despierto esa noche, igual que yo, la casa crujiendo a su alrededor como si estuviera susurrando secretos que no podía guardar. Y ya era tarde esa noche, mientras yo miraba el papel tapiz despegado del motel, Álvaro lo escuchó, la primera grieta en su perfecta fachada. Más tarde me contó cómo fue, su voz baja y rápida por teléfono, como si todavía tuviera miedo de que ella lo atrapara. Había estado despierto pasada la medianoche, inquieto, el brillo de su juego portátil parpadeando bajo la manta cuando su voz rompió el silencio. No en voz alta, solo aguda, presumida, llegando desde la sala de estar de abajo. Se había arrastrado hasta lo alto de las escaleras, con los calcetines silenciosos sobre la madera dura, y se agachó allí, mirando a través de la barandilla como un espía en uno de sus cómics. Ella estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro, sus talones resonaban contra el suelo que yo me había tendido. Sí, ya está, había dicho, su tono goteaba con ese borde de autosatisfacción que yo conocía demasiado bien. A Javier no le quedó nada. Esta vez lo jodió mucho. El dinero está a salvo, no te preocupes. Nunca lo encontrará. A Álvaro se le cortó la respiración, me contó esa parte, como su pecho se apretó como si un puño lo estuviera apretando. ¿El dinero está seguro? ¿Qué dinero? Los ahorros que había jurado se agotaron y la casa que había reclamado estaba bajo el agua. La mente de mi hijo se aceleró, reconstruyéndolo más rápido de lo que yo jamás podría haberlo hecho, y algo hizo clic en él en ese momento, un interruptor que pasó de niño a cazador. No me lo dijo esa noche, por supuesto. Todavía estaba en la oscuridad, paseando por la habitación del motel, imaginándolo dormido bajo la colcha que hizo su abuela, no agachado como una sombra, escuchando a su madre enterrarme más profundamente. Pero él la observó después de eso, con ojos agudos, siguiéndola como si fuera una presa. Durante los días siguientes, captó las señales que yo había pasado por alto durante años. Ella salía tarde al garaje y se encontraba con un chico, alto, nervudo, con una chaqueta de cuero y una voz como la grava. Álvaro se asomó a través de las persianas una vez y vio dinero en efectivo cambiar de manos, gruesos fajos, sus dedos rozaron los del chico mientras sonreía.
Encontró más en su habitación, un cajón lleno de sobres y billetes desparramados como ropa sucia que no quería esconder. Ella pensó que él era solo un niño, demasiado tonto para notarlo, demasiado pequeño para importarle. Ella estaba equivocada. No sabía nada de esto todavía, pero sentí el cambio en mis entrañas, una agitación inquieta que me mantuvo despierto a medida que pasaban los días. El mensaje de Álvaro había encendido una mecha y seguí revisando mi teléfono, esperando la siguiente chispa. Caminaba por las calles vacías del pueblo, pasaba por la ferretería donde solía agarrar clavos para la terraza, pasaba por el restaurante donde Álvaro y yo compartíamos batidos, mis botas pateaban grava mientras repetía sus palabras, mamá está actuando raro. ¿Se estaba desmoronando, cometiendo un desliz? Quería creerlo. Quería pensar que tropezaría con su propia arrogancia, pero la había visto jugar a este juego demasiado tiempo. Ella no perdió, ni contra mí, ni contra nadie. De regreso a casa, las sospechas de Álvaro se fueron endureciendo hasta convertirse en algo sólido, algo peligroso. Me contó cómo se fue acumulando, cómo se quedaba en el pasillo, fingiendo atarse el zapato, captando fragmentos de sus llamadas, movimientos planificados como un juego de ajedrez en el que siempre me daban jaque mate, pero esta vez no. Esta vez sabía que Álvaro estaba tras ella, y este juego, esta vez, ella no ganaría. Era más rápido, siseaba OHK, demasiado rota para defenderse ahora. Cada palabra era una pala que cavaba más profundamente su tumba, y Álvaro era quien sostenía el mapa. Pero ella no estaba ciega. Ese sábado, se acercó demasiado. Él había estado rondando cerca de su habitación, la puerta entreabierta, su voz un murmullo bajo en el interior, algo sobre la cuenta y el extranjero. Su sombra debió haber parpadeado, porque ella giró y se estrechó como la de un halcón. Álvaro. Su chasquido fue un latigazo, lo suficientemente fuerte como para hacerle estremecerse. Ella se acercó furiosa. Su bata de seda se agitó y apareció en la puerta, con sus 5'8" de altura, irradiando hielo. ¿Qué estás haciendo? Métete en tus malditos asuntos. Su voz era venenosa, pero su mirada se atrevía a ponerse nerviosa, tal vez como si él hubiera sacudido su jaula. Murmuró algo sobre buscar su corcel y se alejó arrastrando los pies, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella lo oiría. Ella no lo siguió, simplemente cerró la puerta de un portazo, la cerradura hizo clic como un disparo. Ese fue el momento, me dijo más tarde, el momento en que decidió que ya no podía seguir mirando. Ella estaba escondiendo algo grande, algo que podría poner todo este lío patas arriba, y él no iba a dejar que lo enterrara. No lo sabía entonces. No sentí que la tierra se movía debajo de mí mientras estaba sentada en ese motel, mirando el techo manchado con Dios sabe qué. Pero Álvaro sí lo hizo. Regresó a su habitación, sacó su teléfono de su escritorio y ideó un plan. La próxima llamada que ella hiciera, él estaría listo. Lo escondería debajo de una pila de ropa sucia, tal vez esa sudadera con capucha andrajosa que ella siempre le insistía para que la lavara. Me señaló en su dirección, registrando cada palabra. Todavía estaba ahí afuera, sin idea, la lluvia de recuerdos ahora, el aire cargado de humedad del motel. Pero mi hijo estaba entrando en la pelea, con los puños cerrados y los ojos llameantes. No me envió un mensaje de texto esa noche, no me avisó. Simplemente puso la trampa, silencioso como un fantasma, y esperó. En mí, lo sentí de todos modos. Un trimmer, débil pero real, como si el suelo estuviera a punto de abrirse de par en par. La habitación del motel empezaba a parecer un ataúd, las paredes se cerraban, el aire espeso por la humedad y la podredumbre y el zumbido de la calefacción rota era mi única compañía. Me quedé mirando mi teléfono, esperando que Álvaro me volviera a llamar. Ese último mensaje de texto, mamá está actuando raro. Lo resolveré, me hizo un agujero en el cerebro. Habían pasado días desde entonces, cada uno más largo que el anterior,
y su silencio era un peso que no podía quitarme de encima. Al otro lado de la ciudad, en esa casa en la que había volcado mi alma, algo se estaba gestando. No sabía qué, pero podía sentirlo, una tormenta acercándose en la oscuridad, y mi hijo estaba justo en el ojo de ella. Álvaro me contó más tarde cómo sucedió todo esa noche, su voz silenciosa y rápida sobre una línea crepitante, como si todavía se estuviera escondiendo de ella. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio, ese tipo de quietud que presiona tus oídos hasta que escuchas los latidos de tu propio corazón. Isabel había estado nerviosa todo el día, gritándole durante el desayuno, sus ojos saltando como si estuviera persiguiendo sombras. Mantuvo la cabeza gacha, se hizo el buen hijo, pero la observaba más de cerca que nunca. Esa pila de ropa sucia en el pasillo, su sudadera con capucha, algunos calcetines, un desastre enredado, tenía su teléfono enterrado en ella, la pantalla apagada, el micrófono caliente, listo para captar su próximo movimiento. Él lo había preparado después de ese último encontronazo cuando ella lo sorprendió merodeando cerca de su habitación y le siseó que se entrometiera. Ya no se estaba escapando. Me dijo que así fue como lo golpeó, como un puñetazo, la verdad derramándose en su veneno casual. Ella sobornó a alguien. Ella había escondido dinero, nuestro dinero, y se reía de ello mientras yo dormía en los bancos del parque. No se movió, no respiró. Simplemente deja que el teléfono lo absorba, cada sílaba condenatoria se acumula como balas en un cargador. No estaba allí, no podía verlo, pero ahora puedo imaginármelo, mi hijo, de 12 años, agachado en la oscuridad, con la mandíbula apretada, ardiendo con algo más feroz que el miedo. Estaba construyendo un arma y lo sabía. Abajo, Isabel siguió caminando, ajena a todo. Su arrogancia, un escudo que pensó que nada podría traspasar. Ya está hecho, dijo, ahora es un fantasma. Déjenlo pudrirse. La llamada terminó con un clic, sus tacones se desvanecieron mientras se dirigía a la cocina, probablemente sirviéndose una copa de ese vino caro que había empezado a comprar con mi dinero ensangrentado. Álvaro esperó, contando los segundos, con el pulso como un tambor en los oídos. Se deslizó hacia el pasillo, silencioso como un gato, y sacó el teléfono de la pila de ropa sucia, con las manos temblorosas cuando detuvo la grabación. Él no la escuchó entonces, no podía, no con ella todavía merodeando abajo. Pero él sabía que la tenía. Regresó rápidamente a su habitación, lo conectó a su computadora portátil y lo subió a una unidad en la nube que había configurado para proyectos escolares. Chico inteligente, más inteligente que yo, eso es absolutamente seguro. Simplemente hizo clic en sincronización cuando el piso crujió afuera de su puerta, fuerte como un disparo en ese tenso silencio. Ella estaba allí antes de que él pudiera reaccionar. Isabel irrumpió como un frente de tormenta, con el rostro contraído por algo salvaje. ¿Qué estás haciendo levantado? Espetó, su mirada se posó en el teléfono, cuya pantalla brillaba traicioneramente en la oscuridad. Él buscó a tientas y trató de meterlo debajo de la almohada, pero ella fue demasiado rápida y atravesó la habitación con un gruñido. Dame eso, su uña le raspó la muñeca mientras la liberaba, la luz atrapó sus mejillas sonrojadas, sus pupilas como alfileres de furia. Lo ojeó, vio que la aplicación de la grabadora aún estaba abierta y su aliento salió como un silbido como vapor. Pequeño astuto, ¿qué es esto? Álvaro se quedó helado, se le trabó la voz, pero ella no esperó respuesta. Apuñaló la pantalla, borró el archivo y sus labios se curvaron en una mueca triunfante. ¿Crees que eres inteligente, eh? Estás castigado. 2 semanas, sin teléfono, sin nada, y no verás a tu padre hasta que yo lo diga. Ella se alzaba sobre él, agarrando el teléfono como si fuera un trofeo, y su victoria resonaba en el silencio. Álvaro se limitó a mirar, con el pecho agitado, pero por dentro estaba sonriendo. Lo sé porque me lo dijo más tarde, ese fuego silencioso en su voz.
Ella pensó que había ganado, pensó que lo había aplastado. Ella no sabía que él lo había respaldado, que su confesión estaba a salvo, flotando en algún lugar del éter, fuera de su alcance. No sentí ese triunfo, no entonces. Todavía estaba en ese motel, paseando por la alfombra, con mi teléfono burlonamente silencioso. Álvaro fue interrumpido y su banda golpeó como una frase final. Intenté enviarle un mensaje de texto esa mañana, un simple «¿Estás bien, amigo?», pero quedó allí, sin leer, en un callejón sin salida. Mi imaginación se volvió loca, ella gritándole, él asustado, solo en esa casa convertida en fortaleza. Golpeé la pared, me dolían los nudillos y el yeso crujió bajo mi puño. Ella estaba apretando más y yo estaba ahí afuera, indefenso, un perro encadenado a un poste mientras ella jugaba con nosotros dos. Álvaro, sin embargo, no se quebró. Él siguió su juego, mantuvo la cabeza gacha durante el desayuno, se metió cereal en la boca mientras ella sonreía al otro lado de la mesa, pensando que lo había enjaulado. Pero él estaba conspirando. La escuela era su salvavidas, el único lugar que ella no podía seguir. El lunes por la mañana, le pasó una nota a su amigo Sergio en el pasillo, garabateada en una página rota de un cuaderno. «Dile a papá que necesito verlo, es grande». Sergio asintió con los ojos muy abiertos y Álvaro lo vio guardarlo en su bolsillo, un destello de esperanza atravesó el temor. No sabía si funcionaría, no sabía si lo conseguiría, pero era todo lo que tenía, una bengala disparada en la oscuridad, rezando para que pudiera ver el humo. De vuelta en ese motel, todavía no escuché la bengala. Simplemente sentí el peso, cada hora más pesado, mi hijo se alejaba más. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos y el grifo goteando como una cuenta regresiva. Ella lo encerró, me separó y no pude luchar contra lo que no podía ver. Pero Álvaro, estaba peleando. Él la había atrapado, la había grabado, la había burlado, y esa nota corría hacia mí, una espada apuntando a su trono. No lo sabía entonces, pero la evidencia estaba viva y estaba a punto de hacer estallar todo este maldito asunto. El restaurante se encontraba en las afueras de la ciudad como una reliquia olvidada, su letrero de neón anunciaba, abierto las 24 horas, con un brillo amarillo enfermizo que parpadeaba contra la noche. La gravilla crujía bajo mis botas mientras caminaba por el aparcamiento, el aire cargado con un frío de finales de otoño, mi aliento se nublaba delante de mí. Ya era pasada la medianoche, el mundo dormía excepto yo y los fantasmas dando vueltas en mi cabeza. El silencio de Álvaro había sido un cuchillo que se retorcía cada día más profundamente, ni mensajes de texto, ni llamadas, solo el vacío donde solía estar mi hijo. Luego, de la nada, Sergio, el chico rudo de la calle, me localizó en el motel esa tarde y me puso en la mano una nota arrugada de parte de Álvaro. Murmuró y luego salió corriendo como si me hubiera entregado una granada viva. Nos vemos en el restaurante a medianoche. Es grande. Ya llevaba allí una hora, con los nervios tensos y los ojos explorando el tramo oscuro de la carretera más allá de las grasientas ventanas. La camarera, una mujer cansada con una etiqueta con su nombre que decía Manuela, seguía sirviéndome café, el lodo negro amargo en mi lengua, pero apenas lo probé. Mis manos agarraron la taza, mis nudillos estaban blancos, el calor se filtraba en mis palmas como si pudiera quemar el miedo. ¿Qué había de regreso? ¿Qué había hecho Isabel ahora? Ella lo encerró, me aisló, lo castigó, probablemente solo para fastidiarme. Pero esa nota, garabateada con su letra desordenada, tenía un peso, una promesa que no podía ignorar. Él estaba viniendo, tenía que hacerlo. La campana encima de la puerta tintineó, aguda y repentina, sacándome de mi espiral. Allí estaba él, Álvaro, mi Álvaro, deslizándose como una sombra, con la sudadera con capucha subida sobre su cabeza y sus zapatillas de deporte embarradas por haber atravesado el bosque. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, amplios y brillantes, y mi pecho se abrió, el alivio inundó tan rápido que me dolió.
Corrió hacia mi mesa y se deslizó frente a mí, con la respiración rápida y entrecortada. Papá, susurró, con voz temblorosa pero firme. Salí. Ella no lo sabe. Jesús, chico, dije con voz áspera, extendiendo la mano para agarrar su mano y apretándola con fuerza. Su piel estaba fría, sus dedos pequeños pero duros, y lo sostuve como si fuera a desaparecer si lo soltaba. ¿Estás bien? ¿Qué diablos está pasando? No respondió de inmediato, simplemente buscó en su bolsillo y sacó una unidad USB, pequeña y negra, deslizándola sobre la mesa como si fuera dorada. Escucha esto, dijo, su mirada fija en la mía, feroz y urgente. Me quedé mirándolo, esa cosa pequeña, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué hiciste, Álvaro? Mi voz era baja, casi con miedo de preguntar, pero él no se inmutó, simplemente se inclinó más cerca y sus palabras salieron rápidamente. Ella estaba hablando por teléfono, papá. Lo grabé. Ella lo admitió todo, sobornó al testigo, ocultó el dinero. Ella pensó que lo había borrado, pero hice una copia de seguridad. Está todo aquí. Sus ojos brillaron, una mezcla de orgullo y miedo, y sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí, el restaurante giraba mientras lo procesaba. Busqué mis auriculares, los conecté a mi teléfono y conecté el USB a un adaptador que guardaba en mi bolsillo, una vieja costumbre de los mecánicos, siempre cargando basura que podría resultar útil. Álvaro observó, en silencio, mientras le daba al play. Su voz, Laius, se deslizó hasta mis oídos, suave y venenosa, y fue como un puño golpeando mis entrañas. Yo mismo pagué a ese testigo, $5,000, para decir que Javier era una bala perdida, y los activos, bien guardados y bien guardados. Está demasiado arruinado para acabar. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que me dolían los dientes, la furia hervía, caliente y rápida, pero no podía dejar de escuchar. Ella se rió, esa risa fría y cortante que había oído miles de veces, y cada palabra era un clavo en su ataúd. Ya terminó. Déjalo pudrirse. La grabación se cortó y me quité los auriculares, con la mano temblando y el aliento cortando mis pulmones. Álvaro me miró fijamente, esperando, con el rostro pálido pero decidido. Ella hizo eso, gruñí, con voz áspera como la grava. Ella le pagó a alguien para que mintiera. Él asintió lentamente, como si me estuviera entregando un arma cargada. Sí, papá. Y hay más, dinero en efectivo en su habitación, reuniones con un chico. Tiene secretos, grandes. Me recliné, el asiento de vinilo crujió y mi mente corrió a 100 millas por hora. La furia me arañó, al rojo vivo, cegadora, pero debajo había algo más frío, más agudo, la incredulidad se convertía en resolución. Ella jugó conmigo, me desnudó y se rió mientras yo sangraba. Pero Álvaro, él la había atrapado, mi hijo de 12 años la había engañado, lo arriesgó todo para arrastrarla a la luz. Lo miré de verdad y vi el hombre en el que se estaba convirtiendo. Valiente, inteligente, mía. Eres un maldito héroe, ¿lo sabías? Dije, con la voz entrecortada. Agachó la cabeza, con una sonrisa tímida parpadeando, pero sus ojos todavía estaban asustados. Solo quiero que lo arreglen, papá. Estoy un poco asustado. Me estiré y lo abracé bruscamente al otro lado de la mesa, con su sudadera con capucha apretada bajo mi agarre. No tienes que tener miedo solo, dije contra su cabello. Estamos juntos en esto ahora. Él asintió con la cabeza en mi hombro y, por un minuto, éramos solo nosotros, padre e hijo, mientras el mundo exterior se volvía estático. Pero el USB ardía en mi bolsillo, era una bomba de tiempo, y supe lo que vendría después. No podía hacerlo solo, no esta vez. Saqué mi teléfono y busqué Carmen, su número, mi antiguo amigo abogado de cuando tenía una vida por la que valía la pena luchar.
Ella contestó al segundo timbre, su voz estaba aturdida pero se despertó de golpe cuando escuchó la mía. ¿Qué pasa? Suenas como el infierno. No perdí el tiempo. Tengo algo, pruebas. Isabel manipuló el divorcio, sobornos, bienes ocultos, todo grabado. ¿Puedes arrestarla? Hubo una pausa, luego una risa baja y feroz. ¿Estás bromeando? Dime que no estás bromeando. He estado deseando atrapar a esa bruja desde el primer día. Envíala, estoy dentro. Álvaro observó cómo su rodilla rebotaba debajo de la mesa mientras le enviaba el archivo por correo electrónico a Carmen allí mismo, mientras el débil wifi del restaurante seguía funcionando. Ella es buena, ¿verdad?, preguntó en voz baja. ¿Ella ganará? Asentí, feroz. Ella es un pitbull, chico. Y con esto, el brindis de Isabel. Exhaló, la tensión disminuyó, pero sus ojos aún se dirigieron a la ventana como si esperara que ella irrumpiera en cualquier segundo. Ella se va a enojar, papá. Realmente enojada. Déjala en paz, dije, mi voz ahora acerada, la víctima en mí ardiendo. Ella empezó esta guerra. Nosotros la estamos terminando. El café estaba frío entre nosotros, el restaurante estaba en silencio excepto por Manuela tintineando platos detrás del mostrador. Carmen respondió, entendido. Mierda, esto es dinamita. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Sentí el cambio, la marea cambiando, mis manos ansiaban derribar todo lo que Isabel había construido sobre mis ruinas. Álvaro bostezó. El cansancio lo golpeó con fuerza y supe que tenía que regresar antes de que ella se diera cuenta. Ve, dije, reacio pero firme. Manténgase discreto. Yo me encargaré desde aquí. Él asintió, salió de la cabina y luego hizo una pausa. Te amo, papá. Se me hizo un nudo en la garganta. También te amo, amigo. Más que nada. Desapareció en la noche, una sombra tragada por la oscuridad, y yo me senté allí, con el USB pesado contra mi pecho, mi mente ya en la lucha que se avecinaba. Carmen volvió a llamar cuando entré al estacionamiento, su voz entrecortada. Javier, esto es oro, pero se pondrá feo. Ella peleará sucio. ¿Sabes que lo hará? ¿Estás listo? Me detuve, el viento me mordía la cara y sonreí hacia las sombras. Sí, Carmen. Estoy lista. Enterrémosla. La oficina de Carmen era una zona de guerra de papel y arena, escondida encima de una ferretería en Main Street, el tipo de lugar que olía a café rancio y determinación. Me senté allí esa mañana, después de la cena, con el USB haciendo un agujero en mi bolsillo, viéndole irrumpir en el mundo de Isabel como un perro sin correa. El escritorio era un desastre, archivos apilados torcidamente, bolígrafos rodando por el borde, una computadora portátil zumbando bajo una luz fluorescente parpadeante que zumbaba como una mosca atrapada. Tenía esa mirada en sus ojos, la que recordaba de mis días en la Facultad de Derecho, salvaje, concentrada, como una niña desenvolviendo un regalo que sabía que iba a explotar en la cara de alguien. Esta grabación, dijo, girando su silla para mirarme, es la maldita piedra Rosette, Javier. Vamos a decodificar toda su estafa. Me recosté en la silla chirriante, con los brazos cruzados y el peso de las últimas semanas todavía presionando mi pecho. Solo dime que la tenemos, Carmen. Necesito que esto termine. Ella sonrió, aguda y salvaje, golpeando una pila de impresiones. Oh, la tenemos. ¿Ese soborno del que se jactaba? 5 grandes para un sórdido llamado Ramón. Está en la lista de testigos del divorcio. Verifiqué sus registros bancarios, públicos, por ahora, y hay un retiro que coincide. El mismo día que él testificó que usted estaba loco. Pero se pone mejor.
Deslizó una página en mi dirección, con los números encerrados en un círculo rojo. Ingresos no declarados, grandes cantidades de dinero transferidas desde alguna empresa fantasma. ¿Y adivinen qué? Ha estado conociendo a un tipo, una chaqueta de cuero, muy sospechoso. Álvaro lo vio, ¿verdad? Sí, dije con voz áspera, imaginando los ojos muy abiertos de mi hijo mientras susurraba sobre el dinero, el garaje, ese asqueroso. Él la ha estado observando de cerca. Carmen asintió y garabateó una nota. Chico inteligente. Estoy investigando más profundamente. Las citaciones son lo siguiente. Cuentas en el extranjero, corporaciones ficticias. Ella ha estado jugando rápido y libremente, pensando que nunca contraatacarías. Apreté los puños, la vieja ira ardiendo. Ella pensó mal. De vuelta en su casa, Isabel aún no lo sabía, pero las paredes se estaban cerrando. Podía imaginarla ese día, bebiendo vino, hojeando algún catálogo brillante, todavía satisfecha de su victoria. Álvaro estaba en la escuela, a salvo por ahora, pero pronto estaría caminando de un lado a otro y esa máscara perfecta se deslizaría. Carmen trabajó rápido. Al mediodía, tenía un amigo investigador privado husmeando en las finanzas de Isabel, sacando hilos que yo ni siquiera sabía que existían. Cada llamada, cada correo electrónico era otra palada de tierra sobre su tumba. Me quedé en esa oficina hasta el anochecer, la luz se desvanecía a través de la ventana borrosa, mi pulso era constante a medida que el caso tomaba forma. Ya no se trataba solo de la casa o el dinero. Se trataba de derribar cada mentira que ella construyó para aplastarme. Sin embargo, en un pueblo pequeño los rumores corren rápido e Isabel tenía los suyos en todas partes. Debería haber sabido que se enteraría de algo. Ya era tarde esa noche cuando sucedió. Yo estaba de regreso en el motel, tirado en la cama, con el televisor parpadeando estáticamente porque el cable estaba cortado. Un golpe resonó en la puerta, fuerte e insistente, y se me retorcieron las entrañas. Bajé las piernas, las botas golpearon el suelo y abrí la puerta, casi esperando ver a un vecino borracho o al empleado cobrando el alquiler. Pero allí estaba ella, Isabel, de pie en la puerta como una nube de tormenta, con su cabello rubio suelto y salvaje, su abrigo ajustado contra el viento. ¿Qué diablos estás haciendo, Javier? Su voz era un silbido, el veneno goteaba de cada palabra, sus ojos brillaban bajo la enfermiza luz del motel. Entró sin ser invitada, sus tacones resonaron sobre el linóleo desconchado y su perfume atravesó el hedor a moho. ¿Crees que puedes salir de la cuneta y derribarme? Te oigo husmear, hablar con abogados. No eres nada, solo un perdedor arruinado y rencoroso. Ella se acercó, su dedo me golpeó el pecho y sentí parpadear el viejo miedo, el que ella había plantado profundamente de que nunca sería suficiente. Pero esta vez no funcionó. Me enderecé, me alcé sobre ella, mi sombra tragándose la de ella contra la pared. ¿Tienes miedo?, dije, en voz baja y firme, dejando que las palabras asimilaran. Puedo olerlo en ti. ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Te preocupa que alguien haya encontrado tus pequeños y sucios secretos? Su rostro se contrajo, una grieta en el hielo, y presioné más fuerte, la voz se convirtió en un gruñido. Tengo pruebas, más de las que puedes enterrar esta vez. Ya terminaste de jugar a la reina. Ella se congeló, solo por un segundo, su expresión era una máscara de miedo, finalmente dándose cuenta de que el juego había terminado. Me quedé sin aliento cuando lo vi, pánico, crudo y real, parpadeando detrás de esos fríos ojos azules. Sin embargo, se recuperó rápidamente, echando su cabello hacia atrás con una risa que sonó forzada. Prueba de que estás mintiendo. No tienes nada y te arruinaré de nuevo. Álvaro también, si es necesario. Quédate en tu carril, Javier, o te enterraré tan profundamente que desearás haberte quedado en ese banco del parque.
Giró sobre sus talones y salió corriendo por la puerta, golpeándola con tanta fuerza que el marco tembló. Su amenaza flotaba en el aire como humo. Me quedé allí, con el corazón acelerado y la adrenalina zumbando a través de mí. Estaba nerviosa. Lo había visto, lo había sentido y ese era un poder que no había probado en meses. Ella no sabía lo que yo tenía, todavía no, pero sabía que algo se avecinaba. Caminé por la habitación, la alfombra desgastada bajo mis botas, repitiendo sus palabras, su tic, la forma en que su voz se había entrecortado. Ella pelearía sucio, tal como prometió. Pero yo ya no era el presa fácil que ella dejó atrás. A la mañana siguiente me encontré con Álvaro en la puerta del colegio. Le envió un mensaje de texto desde el teléfono de un amigo, rápido y críptico: necesito verte. Pausa para el almuerzo. Se acercó corriendo, con la mochila rebotando, el rostro pálido pero la mandíbula apretada. Está enloqueciendo, papá, dijo, su voz era un susurro mientras nos escondíamos detrás de las gradas, lejos de miradas indiscretas. Anoche, después de regresar, estaba gritando por teléfono, algo sobre mover cosas rápido. No dejaba de mirarme raro, como si supiera que estoy tramando algo. Él tragó. Estoy empezando a... Ella está asustada, papá. Lo vi en sus ojos. Muy asustada. Agarré su hombro, firme pero gentil, sintiendo el recortador en él. Lo estás haciendo bien, pero mejor que bien. Está asustada porque nos estamos acercando. Puede sentir que la soga se aprieta. Él asintió, una leve sonrisa se abrió paso, y lo abracé rápidamente, su cabello me hizo cosquillas en la barbilla. Carmen está en eso, dije. La tenemos acorralada. Solo, espera. Dio un paso atrás, decidido, y se escabulló cuando sonó la campana, dejándome allí de pie, con el viento silbando entre las gradas vacías. En Carmen, ella era un torbellino. Más suciedad se acumulaba, extractos bancarios marcados, un rastro documental que conducía a negocios turbios que Isabel no podía explicar. Está tostada, dijo Carmen, sonriendo sobre su café. MC Court llegará en una semana. Le daremos todo. Asentí, el fuego en mí se avivó, pero el susurro de Álvaro resonó más fuerte que sus palabras. Está asustada, bueno. Déjala retorcerse. Déjala sentir que los muros que construyó comienzan a desmoronarse. Ahora estaba listo para la guerra, con todos los músculos tensos. Cada aliento es un voto. Isabel pensó que me había roto, pero había forjado algo más fuerte, un padre, un luchador, un hombre sin nada que perder, y pronto vería cuán sucio podía defenderme. La sala del tribunal olía a madera vieja, a sudor nervioso, una mezcla rancia que se me pegaba al fondo de la garganta mientras estaba sentada allí, con las manos entrelazadas y atadas a la mesa. El lugar era austero, paredes desnudas, techos altos, filas de bancos llenos de espectadores que se habían enterado de la tormenta a punto de estallar. Sus susurros zumbaban como estática, un zumbido bajo las luces fluorescentes que proyectaban duras sombras sobre el suelo. Podía sentir sus ojos sobre mí, Javier, el mecánico arruinado que su esposa había dado por muerto. Pero hoy no se trataba de lástima. Hoy era el momento de ajustar cuentas y estaba listo para ver arder su imperio. Álvaro se sentó a mi lado, su pequeño cuerpo rígido en una camisa prestada que le colgaba suelta sobre los hombros. Su rodilla rebotó debajo de la mesa, pero su rostro era de piedra, mi hijo, de 12 años y más duro de lo que yo había sido nunca. Carmen estaba a mi otro lado, con el maletín abierto y los papeles desparramados como municiones. Había estado despierta toda la noche, con los ojos rojos pero llameantes, su voz era un gruñido constante mientras me preparaba. La tenemos muy bien, Javier. Solo mantente tranquilo y déjame hacer swing. Asentí, con la mandíbula apretada,
el USB en mi bolsillo vivo, un cable contra mi pierna. Al otro lado del pasillo, Isabel estaba sentada, remilgada y perfecta, chaqueta azul marino, cabello recogido hacia atrás y esa inclinación engreída en sus labios como si todavía fuera dueña del mundo. Ella no me miró, solo miró hacia adelante, mientras su abogado le susurraba al oído, un tipo elegante con un traje que costaba más que mi camioneta. El juez golpeó su mazo, un fuerte crujido que silenció la sala, y mi pulso se aceleró un poco. Era un viejo bastardo canoso, con el rostro arrugado como el cuero y afilado detrás de unas gafas con montura metálica. Pongamos esto en marcha, dijo con voz áspera, hojeando el archivo. Petición para revisar el acuerdo de divorcio. Reclamaciones de fraude. Abogado, está listo. Carmen se puso de pie, alisándose la chaqueta y sentí que el aire se movía. Juego encendido. El abogado de Isabel fue el primero, todo hablar suave y arrogante, presentándola como la víctima. Su señoría, esto es un intento desesperado por parte del señor Dawson, un hombre sin pruebas, sin prestigio, solo uvas amargas después de un fallo justo. Él sonrió en mi dirección y me agarré al borde de la mesa, mordiéndome las palmas. Pero Carmen me apretó el brazo, una advertencia tranquila. Luego fue su turno. Ella avanzó con voz clara y cortante, exponiendo el estuche como un cazador desollando a su presa. No estamos aquí por uvas, señoría. Estamos aquí por justicia. Isabel Dawson cometió fraude, sobornó a un testigo, ocultó activos, manipuló este tribunal y tenemos pruebas. La habitación quedó en silencio, se contuvo la respiración y la sonrisa de satisfacción de Isabel vaciló, solo un tic en la comisura de su boca. Carmen levantó el USB, pequeño pero potente, y lo conectó al sistema de audio de la sala del tribunal. Con su permiso, me gustaría presentar la prueba A. La jueza sintió, inclinándose hacia adelante, y mi corazón golpeó contra mis costillas cuando presionó reproducir. La voz de Isabel llenó el espacio, fría, cruel, inconfundible, resonando en las paredes como un fantasma que venía a perseguirla. Yo mismo pagué a ese testigo. $5.000 para decir que Javier era una bala perdida, y los bienes estaban bien guardados. Está demasiado arruinado para entender esa risa. Su maldita risa se cortó y la multitud jadeó, una oleada de sorpresa se extendió rápidamente. La miré, no podía apartar la mirada. Su rostro se puso blanco cuando corrió hacia su abogado, luego regresó a los parlantes mientras sus propias palabras la enterraban. Ya terminó. Déjalo pudrirse. La grabación se cortó y el silencio se hizo presente, denso y pesado. Carmen no se detuvo. Ella se abalanzó sobre él. Esa es su confesión, su señoría. Tenemos registros bancarios, retiros que coinciden con el soborno, cuentas en el extranjero que ella nunca reveló. Ella manipuló el divorcio, le robó a mi cliente y pensó que se saldría con la suya. Dejó a un lado las pruebas, copias impresas, declaraciones, un rastro de engaño en papel, y dio un paso atrás, victoriosa. El abogado de Isabel se tambaleó y se puso de pie con dificultad, con la voz alta y temblorosa. Esto es inadmisible. Editado, coaccionado, poco confiable. El juez lo interrumpió, con la mano levantada y entrecerrando los ojos. Siéntese, abogado. Ya he oído suficiente. Se volvió hacia Isabel, que se había puesto rígida y tenía las manos apretadas en el regazo. Señora Dawson, ¿le importaría explicarme por qué no debería despreciarla en este momento? Abrió la boca, con los labios temblando, pero no salió nada. Solo un sonido ahogado. Su máscara se resquebrajó. Hiciste todo bien, amigo. Eres valiente, más inteligente que nadie que conozco. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? No hay forma de que hubiera sabido cómo manejarlo antes.
Eres solo un niño, Álvaro. Hiciste más de lo que nadie podría esperar y no podría estar más orgulloso. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos y las sombras se desvanecieron un poco. ¿En serio, papá? De verdad, le aseguré, apretando su hombro. Estamos de vuelta donde pertenecemos, juntos. Nada de esto depende de ti. Depende de ella, siempre lo fue. Ahora, centrémonos en las cosas buenas, como estar de vuelta en casa y esta pizza. Una sonrisa apareció en su rostro preocupado y asintió, tomando otro bocado de su pizza, esta vez con un poco más de entusiasmo. La habitación se llenó con los sonidos de nuestras risas y el suave crujido de las cajas de pizza mientras nos acomodábamos nuevamente en nuestro espacio. El estrés del pasado se disipaba lentamente bajo la calidez de nuestro pequeño mundo recuperado. La casa, con su viejo olor a cedro y el leve sabor a aceite, parecía respirar junto con nosotros, y sus paredes hacían eco de nuestro alivio y paz recién encontrada. El control remoto del televisor finalmente apareció debajo del cojín del sofá, el balón de fútbol encontró su lugar junto a la puerta, listo para el siguiente partido. La energía de Álvaro llenó cada rincón de la casa, su risa más potente que cualquier sombra que persistiera. A medida que la noche se hacía más profunda, el suave ruido del horno se mezclaba con el distante chirrido de los grillos del exterior, creando una sinfonía de normalidad. Los ecos de la sala del tribunal, las amenazas de Isabel y el tumulto de los últimos meses pasaron a un segundo plano, reemplazados por la alegría simple y profunda de ser solo nosotros, padre e hijo, reconstruyendo lo que casi se había perdido pero que ahora se había encontrado de nuevo. Habíamos salido de la tormenta, no ilesos, pero juntos y más fuertes. Esta casa era más que una estructura de madera y clavos, fue un testimonio de resiliencia, un santuario reconstruido a partir de las cenizas de las dificultades, repleto de la promesa de nuevos comienzos. Mientras Álvaro se quedaba dormido, tumbado en el sofá, apagué las luces y las llaves recuperadas tintinearon suavemente en mi bolsillo, un recordatorio de las batallas libradas y ganadas. La oscuridad no era intimidante, fue reconfortante, lleno de la respiración profunda y constante de mi hijo durmiendo pacíficamente. Era nuestro hogar, por fin, sin duda, nuestro hogar. Mírame, lo hizo, reacio, sus ojos marrones parpadeando con duda. ¿No te diste cuenta, Álvaro? Lo arreglaste. Tú eres la razón por la que estamos aquí, comiendo esta pizza pésima, riéndote de nuevo. Estaba perdido, pero me fui, y tú me recuperaste. No te atrevas a sentirte mal por eso. Su labio tembló, solo un tic, y asintió rápidamente, como si se estuviera quitando el peso de encima. ¿Sí? Preguntó, pequeño pero esperanzado. Sí, dije, firme, extendiendo la mano para agarrar su hombro. Eres el maldito héroe de esta historia. No lo olvides. Entonces sonrió, tímido pero real, y tomó otro trozo. La tensión se fundió con el zumbido de la casa que nos rodeaba, comimos en silencio durante un rato, de esos que no necesitaban ser llenados, solo el crujido de la caja y el débil tic-tac del reloj en la pared. Lo miré, mi hijo tendido como si fuera dueño del lugar, porque ahora lo era, igual que yo, y sentí que algo se establecía, una paz que no había conocido desde antes de que sus garras se hundieran. Esto era nuestro. Luchamos por ello, sangramos por ello y lo recuperamos. Más tarde, la televisión se encendió, un presentador de noticias nocturno tarareaba en el silencio y luego su nombre salió al aire, Isabel Dawson. La cabeza de Álvaro se levantó bruscamente, olvidando la pizza, mientras la pantalla mostraba su rostro, de alguna manera mayor en esa toma granulada de la sala del tribunal, con los ojos hundidos. Noticias de última hora, dijo el presentador con voz entrecortada. Una mujer local enfrenta cargos de fraude y perjurio después de una audiencia explosiva hoy. La evidencia de soborno y activos ocultos la han despojado de un acuerdo de divorcio multimillonario. Las fuentes dicen que lo ha perdido todo, casa, ahorros, incluso la custodia de su hijo.
La toma la muestra saliendo del juzgado, con la cabeza gacha, el pelo revuelto y los reporteros pululando como buitres mientras ella pasaba a empujones. Álvaro dejó escapar un suspiro, lento y tembloroso. Ella realmente se ha ido, ¿eh? Asentí, con los ojos fijos en la pantalla mientras pasaban el vídeo de su tropiezo, sin su abogado a la vista. Sí, amigo. Ya terminó. El ancla siguió adelante, los cargos pendientes, los bienes incautados, una caída tan fuerte que tocó fondo y siguió cavando. No aplaudí, no me regodeé, solo miré, una fría satisfacción se instaló en mis huesos. Ella lo había perdido todo, al igual que yo, pero salí, ella no lo haría. Más tarde, después de que Álvaro se desplomara en el sofá, con el televisor apagado y la casa a oscuras, salí a la terraza que había construido. La madera crujía bajo mis botas, la noche estaba en silencio, las estrellas atravesaban la oscuridad y me apoyé en la barandilla, respirando profundamente. La venganza no fue lo que esperaba, ni fuegos artificiales, ni vuelta de victoria. Era más silencioso, más pesado, una línea trazada en la tierra que no podía volver a cruzar. Me había asegurado de eso, no por despecho, sino por nosotros, Álvaro y yo, ahora a salvo, enteros. Ella me amenazó, el arrepentimiento lo siseó como una maldición, pero allí de pie, con el aire fresco en mi cara, no lo sentí. Me sentí libre. Llegó la mañana, la suave luz del sol entraba por la ventana de la cocina mientras daba la vuelta a los panqueques, el chisporroteo fuerte en el silencio. Álvaro entró arrastrando los pies, hecho un desastre, bostezando mientras agarraba el almíbar. Huele bien, murmuró, y yo sonreí, deslizando una pila en su plato. Mejor que las tostadas de motel, ¿verdad? Él se rió, un sonido que llenó la habitación, y comimos, tintineando los tenedores, mientras el día se extendía ante nosotros, el nuestro para darle forma. El teléfono sonó una vez, Carmen se registró y dijo que los cargos se mantenían y que el destino de Isabel estaba sellado, pero lo dejé sin respuesta. Ese capítulo estaba cerrado. Pasamos el día acomodándonos, colgando una foto torcida de nosotros en el lago, pateando esa pelota de fútbol en el jardín hasta que el césped estuvo irregular, riéndonos hasta que me dolieron los costados. La culpa de Álvaro había desaparecido, reemplazada por una ligereza que no había visto en meses, y la mía, bueno, se estaba desvaneciendo, ladrillo a ladrillo, con cada momento que retrocedíamos. La noche nos encontró de nuevo en el sofá, con una tonta película de acción a todo volumen y su cabeza asintiendo contra mi hombro mientras pasaban los créditos. Lo levanté y lo guié a su habitación, con la colcha que hizo su abuela bien ajustada sobre él. Se movió, medio dormido, y me detuve en la puerta, la luz del pasillo iluminaba su rostro. No lo olvidamos, Álvaro, dije en voz baja, revolviendo su cabello con una mano que todavía sentía la pelea en él. Pero seguimos adelante. Murmuró algo, somnoliento, sí, y di un paso atrás, cerrando la puerta suavemente, la casa susurrando su bienvenida a mi alrededor. Isabel era ahora una sombra que se desvanecía rápidamente, y adelante, bueno, adelante estaba la nuestra, brillante e inexplorada, esperando que la reclamáramos. Bueno, amigos, esa es la historia de cómo Álvaro y yo cambiamos la situación, luchamos, ganamos a lo grande y recuperamos nuestras vidas de las cenizas. Si sentiste que tu corazón latía con fuerza en esa sala del tribunal o que apretabas tu puño cuando Isabel recibió lo que se merecía, entonces ahora eres uno de nosotros, parte de este viaje salvaje. No dejes que esto termine aquí, presiona el botón de suscripción para no perderte la próxima historia que estoy preparando. ¿Tienes una historia propia sobre la justicia, la venganza o simplemente sobre cómo salir adelante? Déjalo en los comentarios o envíame un mensaje. Quiero escucharlo y tal vez desencadene el próximo capítulo. Comparte esto con alguien que necesita una victoria hoy, porque todos merecemos una oportunidad de cambiar la situación. Hasta la próxima, sigan luchando y sigan escuchando. Nos vemos pronto.